Buenas noches, estamos en una transmisión más de Proceso en Vivo. Esta noche nos acompaña Ricardo Becerra. Él fue el primer comisionado, el primer titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México después de los sismos del 19 de septiembre. Digo primer comisionado porque evidentemente hay una historia que contar, es más o menos pública. Y a propósito del primer aniversario del temblor del 19 de septiembre, hay motivo suficiente para conversar de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, y también de este libro que está circulando, empezó a circular, Aquí volverá a temblar, escrito por Ricardo Becerra y Carlos Flores, en donde, Ricardo, nos cuentas lo que se hizo, lo que no se ha hecho, y ahora estamos en una nueva circunstancia, lo que está pendiente. ¿Cuál es hoy lo que podemos decir en concreto de lo que está pendiente después o respecto a la reconstrucción de la Ciudad de México? Bueno, quizás sean cuatro cosas los grandes pendientes que todavía tiene la ciudad, ¿no? Una, que se reduce poco a poco y es difícil, y es la garantía, o más bien la constancia que las autoridades deben darle a cada ciudadano sobre el estado de su inmueble, es decir, sobre qué viabilidad tiene su patrimonio de permanecer la gente no sabe eso. De pie. Mucha gente sí, pero todavía hay bolsones en varias zonas de la ciudad que no lo tienen, los famosos dictámenes, ¿no? Pero eso se va resolviendo. Creo que ese es el faltante que menos preocupa en este momento. El segundo faltante, ese sí es más grave, es las demoliciones famosas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos edificios, como todos hemos visto, chuecos, encimados, que te amenazan a ti como vecino o a ti como transeúnte. Como peatón, exactamente, ¿no? Y que ha sido un proceso muy tortuoso y muy lento, en parte por el miedo a la judicialización del proceso. Si hay un edificio de 10 pisos y dos vecinos no quieren y se amparan, entramos a un proceso extraordinariamente complejo. No, es parte de las revisiones que debemos hacer a las leyes en caso de emergencias. En mi opinión, si un edificio está amenazando la seguridad de los mexicanos, de los chilangos, pues no hay mucho que deliberar y hay que entrar a demoler, claro, con dictámenes suficientemente sólidos, técnicamente fundados. La tercera parte, que esa sí está haciendo falta de manera más amplia, es la discusión sobre el suelo. Es decir, qué pasó con el suelo de la ciudad. Este suelo se cimbró. Hubo un reacomodo muy importante en diversas capas y no sabemos a ciencia cierta las capacidades constructivas que quedaron de todos los predios, ¿no? Es decir, en un edificio que había o que soportaba una estructura de 10 pisos, es posible que ya no. Que ya no esté, ¿no? Es posible que sí. Y es posible que sí, pero a unos costos elevadísimos, ¿no? Por la cimentación más poderosa. Que es algo que tampoco sabemos. Y que la gente no sabe y está evitando esos predios. Así es. El estudio de los suelos es muy importante y es una materia que debe ser parte de un programa muy, muy general de la ciudad. Este sismo fue especial por eso y porque, bueno, nos hemos hecho más vulnerables por la sencilla razón que hemos explotado a lo bestia los mantos acuíferos de la ciudad y eso ha fracturado el suelo y el subsuelo, ¿no? Sí. Y el cuarto elemento, también muy importante, creo yo, es que parece que la reconstrucción avanza sin criterios generales y universales, ¿no? Como si habría que ayudar a esto, a estos, pero no a estos. Hay soluciones ad hoc. Como que demasiadas soluciones ad hoc, demasiadas respuestas contingentes, y todavía no tenemos claro el mapa de los criterios por los cuales equitativamente vamos a repartir recursos que necesariamente son escasos, ¿no? Esas son las cuatro cosas que yo veo en lo inmediato. Estas cuatro cosas pasan todas por un elemento central, que son los recursos. Sí.
¿Hay suficientes recursos para hacerlo? Yo creo que hay suficientes recursos, por supuesto. La Asamblea, cuando determinó en diciembre del año pasado cerca de 7,000 millones de pesos, creo que era suficiente para cubrir las etapas de la reconstrucción. Es decir, primero, a ver cómo me quedó mi inmueble. Claro, esto multiplicado por N, por miles, ¿no? Por 10 miles. Luego, bueno, ahora me toca estudiar mi suelo. Eso también había que financiar. Y bueno, lo que representaba un riesgo, había que demolerlo. Para estas tres cosas, si el programa de reconstrucción tenía una lógica, era que cada etapa costaba cierta cantidad de dinero y sí se podía con esa bolsa inicial. Por supuesto que la reconstrucción abarca muchos temas más que con ese dinero seguramente no alcanzaría. Ahora, aquí hay otra gran deuda, ¿no? Y son los censos, especialmente el censo socioeconómico que se le encargó por ley a CEDESO de la Ciudad de México y que no lo tenemos. Y por desgracia todavía no lo tenemos. Bueno, la gran paradoja es que el titular de CEDESO es el actual jefe de gobierno. Sí, es el doctor Amiba. Nosotros en aquella comisión estábamos preparando un convenio con el INEGI, porque ellos sí saben hacer censos. Claro. ¿Verdad? Pero la ley, por desgracia, le asignó a distintas dependencias una tarea que no saben hacer, es decir, censos. El censo de monumentos históricos, el censo de infraestructura, etc. El más difícil, por supuesto, era el censo sociodemográfico, pero ese sí sigue siendo una falta muy importante, porque es cuando, en el momento en que vas a ver cuántos damnificados realmente hay en la Ciudad de México y de qué tamaño es su daño. Tenemos una idea, un aproximado. Tú como sí, estuviste 100 días en los momentos más críticos. Sí. Te llegaste a información, más o menos cuánto tenemos. Sí, mira, nosotros llegamos a un cálculo que creo que no es arbitrario, de alrededor de 108,000 personas damnificadas en la Ciudad de México con distintos grados. ¿De dónde sacamos este dato? Pues que el gobierno de la ciudad emprendió un programa, creo oportuno, de ayuda de rentas, allá por octubre, noviembre, diciembre del año pasado, esos 3,000 pesos, ¿no? Ese dinero fue escrutado y fue vigilado escrupulosamente por la Contraloría de la ciudad y se le entregaron a más de 27,000 familias. Si creemos en los datos del INEGI, cada familia en la Ciudad de México, en promedio, está compuesta por 4 personas. 27,000, muy bien identificados. Dirección, nombre, etcétera. Por 4 te da una aproximado de 108,000, más o menos, 110,000. Aquí es donde el libro insiste, este dato está en el libro, en que no se vale minimizar el daño. No hay que hacerse los tontos de que aquí pasó muy poquito o que estamos resolviendo las cosas de manera muy, pues casi mágica, ¿no? ¿Cómo podemos identificar que habría una intención de minimizar esos daños? Bueno, porque los censos posteriores o algunas cifras que se han manejado hablan de escalas de miles de damnificados. Según nuestra experiencia en campo, incluso es de 10,000. Nada más una anécdota. El 31 de diciembre del año pasado, nosotros estuvimos en Nativitas, en Xochimilco, y en el momento cumbre de aquel recorrido, cumbre por lo importante y lo trágico que era, teníamos nada más a 870 personas con nosotros. Y el recorrido que hicimos, que estaba programado para 2 horas, se prolongó 5, ante la insistencia de que las autoridades reconocieran el auténtico daño. Nada más en una colonia, Jorge. Sí. Es decir, ibas a Girasoles, por ejemplo, también aquí en Coyoacán, muy cerca de aquí, claro, ¿no? Y tuvimos asambleas de centenas también, un poco más de 100, en una sola congregación, en 1 hora. Es decir, nuestra impresión, al menos la visual, es que había en la ciudad, y creo que sigue habiendo, un daño y una multitud de damnificados que sí se miden en 10,000.
Hablamos de decenas de miles de afectados. Sí. Pero son muy pocos, se han visibilizado algunos sectores los que han hecho más presión política, social, y se han encontrado soluciones específicas para ellos. Y entonces, ¿la ley de qué sirve si pensamos que una ley es universal? Sí, así es. Ese tipo de soluciones, ¿a dónde nos va a llevar? Pues a una reconstrucción, como ha dicho Mauricio Merino, caótica, ¿no? Donde, pues si tú eres más o menos cercano, o si haces la suficiente presión política, o si simplemente eres afortunado, te llevarás una parte del presupuesto para la reconstrucción y te verás beneficiado. Pero como tú muy bien dices, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, que son las que acumulan el gran daño de la ciudad, precisamente por su aglomeración y por su densidad poblacional, pues ellos están todavía esperando buena parte de los apoyos que deberían estar encausados precisamente a esa población que es la más vulnerable. Sí, ahora que dices Iztapalapa, por ejemplo, hay un acta de la Comisión de Reconstrucción en donde la delegada habla de más de 20,000 predios afectados. Sí. 20,000, de distinto nivel, por supuesto, pero 20,000 es un gran número de una sola delegación. Pero eso es lo que tenemos ahora. Vamos a empezar, estamos en una nueva etapa. Hoy, 17 de septiembre, entra en funcionamiento formalmente el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es, por lo que hace a la reconstrucción y a la manera en que está concebida la reconstrucción en la ciudad? ¿Hay cosas que hay que hacer? Muy buen punto, Jorge, muy buen punto. Hoy ya tenemos un Congreso de la ciudad y una Constitución vigente. Ya entró en vigencia nuestra Constitución. En el artículo 16, esta Constitución habla de la necesidad de, restar o disminuir los riesgos y las vulnerabilidades de la ciudad, como una decisión y como una misión del gobierno de la ciudad. O sea, a partir de ahora es una obligación enterita reducir los riesgos en los que estamos parados, sean hídricos, sean volcánicos, incendios y por supuesto temblores. Nucleares incluso. Sí, claro. Y bueno, hasta de, escapes de energía, de gasolinas, etcétera. Bueno, fugas, quiero decir. Bueno, en esa tesitura, creo, la reconstrucción debe empezar a hacerse cargo de algo más, Jorge, que programas de vivienda. Por supuesto que son muy importantes. Es quizás la columna vertebral, exactamente, de la reconstrucción. Un gran programa de vivienda, pero no nada más es eso. Y probablemente a largo plazo no sea lo más importante. Hay cosas muy importantes, decisivas, digo yo, para cambiar patrones de desarrollo urbano que alegremente hemos seguido sin darnos cuenta de los riesgos que encierran. El ejemplo que poníamos, ¿no? Que tú me preguntabas el otro día. Las figuras famosas que se hicieron conocidísimas, DROs o corresponsables de seguridad estructural. Que no los conocíamos, no sabíamos que existían, hasta que se convirtieron en objetos preciados. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, en general son ingenieros de primera calidad, son gente muy calificada, sí tienen que pasar por reconocimientos muy importantes, pero el procedimiento para validar que una construcción en la Ciudad de México esté bien hecha es una cosa que debemos al menos poner a discusión, Jorge. Es decir, en cualquier otro país del mundo serio, el responsable de la construcción es el que construye. Es lógico. Pero aquí uno construye y va en busca de un DRO para que le firme que su edificio está bien hecho. Y se requiere una segunda firma de un corresponsable. Sí. ¿No? Es decir, el responsable es el que construye. Y sobre él, esa empresa y el arquitecto, el ingeniero que la hicieron,
es la responsabilidad de que esa estructura esté bien hecha. O sea, estas figuras están de más. Estas figuras yo creo que deben de expulsarlas. Hay que expulsarlas. Sí. En mi opinión, ya demostramos que hay problemas ahí. Es decir, una decena de edificios en la Ciudad de México se colapsaron el 19 de septiembre, habiendo sido construidos después de los reglamentos de 1985, sí. En este siglo, quiero decir, ¿no? Y todo bajo la figura de un DRO, envueltos en esta, en esta firmocracia que creo que no le hace nada bien a la sanidad y a la transparencia y claridad con la que debe construirse en una ciudad como esta. Y en esta idea, Ricardo, de tener una cultura, pero ya una actitud más de prevención, que no pasa únicamente por tener buenos edificios, sino por figuras como los de DRO, eliminarlos. ¿Qué pasa, por ejemplo, respecto a la prevención, a la protección civil propiamente? Hoy tenemos un programa de protección civil, que en el caso de sismo lo vamos a vivir dentro de 2 días. Pues suena la alerta, simulacro, y salimos, evacuamos los edificios y ya. Pero parece que es insuficiente. Así es una idea muy flaca de simulacro y de protección civil. Por desgracia no se avanzó en esa dirección, ¿no? En cualquier otro país con el nivel de riesgo que tiene la Ciudad de México y México en general, hay protocolos antes, durante y después de la ocurrencia de un desastre. No sé si te recuerdas esa escena tan horrenda que está filmada de estos compañeros en la calle de Medellín. Sí, Medellín, San Luis Potosí, sí. ¿Te acuerdas, no? Que evacúan conforme el protocolo flaco que tenemos. Salir. No gritan, nos empujan, salen, se les pasa el susto, pasan 3-5 minutos, regresan al edificio y se desploman. Sí. Esas son vidas que deberían estar con nosotros hoy, ¿no? Pero, pues a falta de protocolo de qué vas a hacer después de que tiemble, no solamente evacuar el edificio, pues ocurren estas cosas, ¿no? Uno debe saber, por ejemplo, dónde va a estar la maquinaria y las herramientas en las distintas zonas de la ciudad. En el gran estacionamiento de no sé qué, ¿no? La empresa grandota de la construcción va a poner a su disposición por obligación legal esta maquinaria. O los ciudadanos que quieren ser voluntarios, esas energías de solidaridad que se mostraron y que documentó tanto proceso, pues deben ser cachadas, permítanme usar esa expresión, hay que utilizarlas para organizarlas y hacer una especie de programa de voluntarios que se les entrene cada 3 meses, cada 4. Había demasiada ayuda y poca dirección. Exactamente, pero ya sabríamos, mediante una app, quién es el responsable, digamos, de la colonia Narvarte, o de tal zona de la Narvarte, ¿no? Siempre identificado, en fin, que sepamos quiénes son nuestros vecinos, que sí se han tomado el tiempo para ser voluntarios de a de veras y tener una capacitación y un entrenamiento para tal cosa, ¿no? Y así muchísimas más muchos otros elementos para fortalecer los protocolos en una ciudad altamente riesgosa, Jorge. O sea, el nuevo Congreso tiene mucho que hacer en eso, o sea, tiene prácticamente todo que hacer. Pero pregunto, ¿tiene que también llamar a cuentas? Porque hemos hablado ahora de los programas, de los ejes, de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, pero ¿qué del dinero? El dinero es una gran pregunta que la gente se hace. Hablamos de 6,000, 7,000 millones de pesos. No sabemos bien a bien qué pasó. Hay que llamar a cuentas a los funcionarios, a los legisladores, a quienes dispusieron de ese dinero. Bueno, en un régimen democrático y en una estructura de gobierno pues, que se respete, pues la rendición de cuentas es un elemento central, ¿no? Y en este caso, pues tanto la ex comisión, el responsable de la reconstrucción, como todos los demás, debemos estar sujetos a ese escrutinio y esa exigencia, ¿no? Y en efecto, yo creo que el nuevo Congreso debe tomarse pero muy en serio el tema de los fondos para la reconstrucción en 2 vertientes. Una, en su claridad y transparencia, pero sobre todo en la idea que hay
de colocar un fondo o de establecer un fondo como dice la ley actual. Sí, que crear un fondo y no distribuir ante los Exactamente. dinero, ¿no? El gran problema de la Asamblea Legislativa anterior fue que se creyó adivino, ¿no? Ellos ya sabían en diciembre las necesidades que iba a exigir la reconstrucción. Pues no, ellos mismos en la ley de reconstrucción de octubre habían dicho, como vamos a ir a reconocer un daño extendido, póngase una bolsa, esa bolsa amplia, transparente, y se va utilizando conforme las prioridades que van apareciendo y se van elaborando por parte de la comisión, se establecen, ¿no? Esta es la idea práctica del fondo, ¿no? Nadie sabe bien a bien todavía qué dimensión tienen los daños, o son los daños de la ciudad, y por lo tanto necesitamos dinero fresquito, dispuesto allí para decirle, ahora te toca a ti, Secretaría de Obras, tal misión, ahora te toca a ti, Secretaría de Desarrollo, tal misión. Eso no se puede presupuestar, no es un presupuesto, es una cosa que la reconstrucción va exigiendo en su propia marcha. Hay que llamar a cuentas entonces a la anterior comisión, a ustedes, a la ya fenecida Asamblea Legislativa, a quienes ejercieron el recurso. Hoy, ¿por cuánto dinero se ha comprobado o es posible comprobar? Bueno, creo que en la plataforma todavía no aparecen, por muchas cuestiones de mecanismo interno, no aparecen pues como el 60% de los gastos efectuados en este año, ¿no? En 2018. En 2017 está bastante bien, según mi punto de vista, comprobados los gastos, pero en 2018 las cosas se han dispersado, insisto, por la espesa burocracia de la Ciudad de México. Pero bueno, esa es una tarea pendiente. Yo no quisiera adelantar ahorita una opinión sobre el asunto. Lo que sí puedo decirte, o quiero decirte, es que lo que no está claro es por qué se gasta en esto y no en esto. Así es. Ese es el punto, ¿no? Los criterios con los que se está ejerciendo el gasto. Un ejemplo muy, muy elocuente. La nueva jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo primero que hace es colocar, fíjate, 7,000 millones de pesos nada más para la restauración de la red hídrica, ¿no? Del agua. Nada más para el agua, un monto mayor que para el conjunto de la reconstrucción. Exacto. Entonces, por eso el asunto de presupuestar no es tan atinado en una reconstrucción. Y en el caso de las necesidades, 7,000 millones, pues no sé si se han ejercido completamente, porque más criminal sería todavía que estén subejercidos. Sí, claro. Es decir, que se haya destinado y no estén... Sí, claro. Pero de todas maneras ese dinero se tiene que transparentar, se tiene que dar a conocer. Claro. Porque a diferencia de 1985, hoy hay una sociedad vigilante. Ustedes, en la organización Nosotros, por ejemplo, está haciendo un trabajo muy puntual, seguimiento del gasto. Y me parece, y ahora con esta nueva estructura político-administrativa en la Ciudad de México, que pues estamos ante la oportunidad de que pues se esclarezca y que sobre todo se establezcan responsabilidades si es necesario. ¿Estás de acuerdo en que tendría que podemos llegar a ese momento? Sí, por supuesto. Yo creo que, como bien dices, cualquier cosa de desvío, cualquier cosa, digamos, de aprovecharse en un momento de desgracia, como lo fue el temblor, pues es un poquito más allá de lo criminal, ¿no? Es algo bárbaro que sí debemos de dilucidar claramente. La ciudad vivió, y en muchas zonas sigue viviendo, pues una condición de desgracia y de urgencia, pues que debió haber sido cometida con más rapidez, por muchas razones, incluyendo la descoordinación, incluyendo la burocracia, la inercia, pero pues sí hay que investigar también si hubo mala fe o de plano corrupción en la asignación de recursos. Yo creo que esa es una asignatura pues inevitable. ¿Hoy estamos peor que hace un año? No. Ahí también yo daría una vuelta de tuerca. Yo creo que el gobierno de la Ciudad de México y muchas delegaciones sí hicieron muchas cosas a favor de los afectados. Sobre todo en los primeros meses de la emergencia,
yo creo que no se escatimaron esfuerzos ni recursos para llegar a los damnificados y auxiliarlos. Luego, las cosas se fueron complicando con la ley, en fin, con todas estas derivaciones que tuvo la discusión de la reconstrucción. Pero que la Ciudad de México sí tuvo los arrestos para ir y auxiliar a su gente, por supuesto que los tuvo, ¿no? Y sin reparos. Otra cosa es la descoordinación, las duplicidades, y otra cosa, ya después, fue la gran discusión sobre el presupuesto. Pero hoy sí, la Ciudad de México, 2018, es más vulnerable. Eso es otra cosa, exactamente, sí. Hoy, la Ciudad de México es más vulnerable por dos razones. Uno, porque sigue temblando, y porque su suelo, como decíamos al principio, se fracturó, se movió de maneras, digamos, poco estudiadas todavía, ¿no? Aunque hay ya una investigación en curso que sí advierte de novedades, sobre todo en el subsuelo, sí la sobreexplotación del acuífero ha hecho más débil al suelo de la ciudad. Y por otra parte, Jorge, pues está el problema económico. Sí vemos un desarrollo inmobiliario más potente, mejores estructuras, etcétera, pero al lado de esa modernidad constructiva está nuestra viejísima red hidráulica. Una anécdota para los amigos que nos siguen, que nos hacen el favor de seguir. En un edificio de la calle de Brasil, que fuimos a revisar en la época aquella, nos encontramos ductos de agua expuestos, abiertos por el temblor, de cerámica, de los primeros años del siglo XX, Vamos, tú pones a ese tipo de estructuras tan antiguas, ya tan disfuncionales, para soportar las presiones de agua que necesitan las enormes torres que ahora se construyen en la ciudad, pues no. Es decir, el desarrollo es muy desigual y conviven en el mismo polígono torres ultramodernas, ¿no?, con una infraestructura pues de principios del siglo XX. Eso no se puede, esta ciudad no puede ya admitirlo. Yo creo que admitir el desarrollo, pero que este desarrollo contribuya al fortalecimiento de una infraestructura vital para todos, incluyendo para ellos. Es una tarea de larguísimo plazo. Es una tarea de largo plazo, sí. No será entonces la reconstrucción, pero la reconstrucción ya tiene que empezar a colocar las pautas, ¿no, Jorge? Ya debe de empezar a colocar ciertas condiciones para este tipo de decisiones. Por ejemplo, México, la Ciudad de México, ¿seguirá siendo una ciudad chaparrita? ¿O ya le apostamos en serio y sin complejos a una cosa más alta? Si esto es así, tenemos que cambiar la infraestructura. Y las inmobiliarias y los intereses inmobiliarios tienen que colaborar con la ciudad para modernizar la infraestructura, precisamente para que su desarrollo pueda seguir, porque si no, insisto, seguiremos viendo rascacielos de 200 pisos o no sé cuántos, ¿no?, con ductos que datan de principio del siglo XX. Y siempre es inadmisible, ¿no? Y siempre la idea de que somos una ciudad vulnerable. Sí, muy vulnerable. Uno, porque el suelo es débil, hemos abusado del agua, y dos, porque muchísimos de los edificios que existen hoy en la ciudad son ya demasiado antiguos y no hemos tenido dinero ni los programas para su refuerzo. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. No, el gusto ha sido todo mío. Gracias, hermano. Gracias, profesor. Buenas noches.